vamos a tener, digamos, una continuación de la prédica del domingo pasado, que estuvimos hablando acerca de la santidad. La palabra de Dios nos anima a poner en práctica lo que nosotros vamos leyendo, lo que vamos entendiendo. Así que es muy importante. Pero la santidad está también directamente relacionada con la gracia, en el sentido de que por cuenta propia, ser santos es imposible, ¿no? Cristo hubiera muerto en la cruz en vano si la presencia de Dios, si se pudiera acceder a la presencia de Dios sin Cristo. Así que es a través de Él y solo a través de Él que podemos llegar a la presencia de Dios. Y por lo tanto, como Él mismo lo dijo, que está registrado en Juan 14:6, Él dijo: yo soy el camino, ¿no? La verdad y la vida. Y nadie llega al Padre, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si Él es el camino, entendemos que, bueno, el fin último es llegar a la presencia del Padre, evidentemente, pero al mismo tiempo Él es el camino. Entonces, si Él es el camino implica proceso, ¿no? Es un proceso de transformación, es el camino de santidad. No sé si se acuerdan, el domingo pasado hablamos del camino de santidad, ¿no? Es ese proceso por el cual nosotros nos vamos santificando. Entonces, pero es en Él todo, absolutamente todo, desde el principio hasta el fin, se trata de Jesucristo. Así como Él lo dijo también en Apocalipsis 1, yo soy el alfa y soy la omega, principio y fin. Porque en el alfabeto griego, alfa es la primera letra y omega es la última. Es como la Z para nosotros, aunque sea una O. Pero para ellos es así, porque tiene otro orden el alfabeto griego. El alfa y la omega, el principio y el fin. Además es el camino. Entonces Él lo es todo en realidad. Y claro, nosotros tenemos un llamado a la santidad y que tenemos que ver a la luz de la palabra cómo accedemos, cómo hacemos nosotros ahora para caminar en la santidad que el Señor quiere. Así que ese llamado lo podemos ver concretamente en 1 de Pedro 1:16, ¿no? Ahí le pongo la versión de Palabra de Dios para Todos, donde dice: pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Así que, bueno, este es un tema importante porque tenemos una orden directa de Dios. Esto no es una petición para ver si nosotros podemos alcanzar la santidad. Es una orden. Dice, sean santos. Aquí no dice si quieres, ¿verdad? Si te sientes, si hoy te sientes con fuerzas de ser santo, si, como dicen en Chile, si te tinca, ¿no? Si te parece, básicamente, puedes ser santo. No, eso es una orden que Dios da de manera directa, que nos prepara, nos fija un norte, básicamente. Esa orden lo que hace es fijarnos un norte. Ese norte al cual nosotros debemos ir. Es el camino marcado por el Señor. Sean santos porque yo soy santo. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo va cuajando este tema de la santidad? Porque como dice bien el título de esta predicación de hoy, es santidad y gracia. Santidad y gracia. No podemos, como dije, divorciarlas, porque sin gracia yo no puedo alcanzar la santidad. Porque la gracia viene a través de Cristo, como lo dice Pablo en Romanos. Y si yo desecho la gracia, estoy desechando a Cristo mismo. Así que yo necesito de la santidad, de la gracia, para lograr la santidad, porque a través de la ley, como también lo dice Pablo en Romanos, no puedo alcanzar la santidad, no puedo alcanzar la justificación, no puedo alcanzar la presencia de Dios. Así que fíjense aquí en Éxodo 28, esto del 36 al 37.
Voy a leer y después le explico un poco el contexto de esto. En Éxodo 28, 36 dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Ya. ¿Qué significa esto? Esto está en el libro de Éxodo. Esta es una instrucción que Dios mismo le da a Moisés para la institución del sacerdocio. Dentro de las muchas cosas que dicen, que dijo, de las instrucciones que dijo, que dio el Señor para el servicio, lo primero que él instauró, digamos, que mandó a hacer fue el tabernáculo. Y después que dio las órdenes y las instrucciones para hacer el tabernáculo, también dio las instrucciones para hacer los utensilios del tabernáculo. Y el cómo iba a ser la ceremonia sacerdotal también, cómo se iba a preparar el incienso, ¿verdad? De hecho, la receta del incienso está en la Biblia, pero también tiene una cláusula esa receta, que dice que cualquiera que replique esa receta, ¿verdad? Para los propósitos que no son del tabernáculo propiamente dicho, por ejemplo, cae una maldición sobre esa persona y se muere. Entonces, por eso es que nadie se atreve a reproducir esa receta, pero la receta está en la Biblia. Entonces, él da instrucciones a ese nivel, a nivel de detalle, de recetas, de instrucciones muy específicas. Y una de las cosas que también es importante, habla acerca de la vestidura sacerdotal y también de cómo debe estar el sacerdote en su presencia. Aquí estamos hablando del sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, es decir, a la misma presencia de Dios donde estaba el arca del pacto, ¿no? El arca del pacto que contenía las tablas de la ley, que contenía la vara de Aarón que reverdeció, y también tenía, la verdad que no me acuerdo qué medida, un efa creo, no me acuerdo ahorita cuánto equivale, de maná. Adentro, ¿no? Eso estaba dentro de la caja, digamos. Entonces, y Aarón era el sumo sacerdote. Aarón, como ustedes bien lo saben, es el hermano, o fue el hermano mayor de Moisés. Entonces, como parte del ritual, digamos, que Dios estaba instruyendo en este momento, había el sacerdote, aparte del efod que tenía que ponerse en el pecho, ¿no? Como un pectoral, aparte de las vestiduras, estaba en la mitra. La mitra era una especie, o es, porque todavía se usa, ¿verdad? El catolicismo romano y el catolicismo ortodoxo ruso utilizan mitras. También lo utilizan, incluso se utiliza en el Islam, ¿no? Se utilizan mitras, que son estos sombreros que utilizan los sumos sacerdotes en ceremonias especiales. En el catolicismo, por ejemplo, lo usa el Papa, ¿no? La mitra con forma de cabeza de pescado, ¿verdad? Porque así se le llama. Cuando se ve de lado parece un pescado con la boca abierta. Entonces, bueno, todo esto son simbolismos, y en la mitra que se tenía que hacer para el sumo sacerdote, en este caso, se tenía que hacer una lámina de oro grabado, grabado, ¿verdad? O troquelado en la lámina, la frase santidad a Jehová. Y eso se tenía que poner en la mitra, es decir, sobre la cabeza del sumo sacerdote. Y esto, dice aquí, era el sello del sacerdocio, y era de esa manera que el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. Santidad a Jehová. Era un llamado directo a la santidad, desde el inicio. Santidad a Jehová. Por eso es que Dios estableció que el sumo sacerdote se tuviera que lavar, ¿no? En el lavacro. Era como una especie de lavamanos de bronce,
y ahí se lavaba, ¿no? Se lavaba la cara, se lavaba las manos, se lavaba los pies. Y de esa manera, lavado, se ponían las vestiduras sacerdotales correspondientes, se ponía la mitra, se ponía el efod, ¿no? El pectoral, con piedras preciosas engastadas, y entraba de esa manera con una cuerda, ¿no? Que la cuerda quedaba hasta afuera, digamos, entraba a la presencia de Dios. Si algo estaba mal fuera de ese ritual, el sumo sacerdote simplemente moría ahí delante de la presencia de Dios por haber faltado a al ritual, digamos, de alguna manera. Así de drástico, aunque suene, ¿verdad? Pero así de drástico eran las condiciones, porque esas condiciones estaban bajo la ley. Esa era la ley. La ley decía, por ejemplo, que si alguien que no fuera levita tocaba el arca de la alianza, moría fulminado inmediatamente. Y eso sucedió no una vez, sino varias veces, ¿no? Incluso gente que trató de ayudar. Recuerdo una vez que estaban trasladando el arca a Jerusalén y como había muchas piedras, tropezaban, decían los caballos, y el arca se tambaleaba, y alguien obviamente reaccionó y le puso la mano así como para que no se cayera, y quedó muerto en el instante, fulminado. Entonces, ¿por qué? Porque la ley actúa de esa manera. La ley actúa sin misericordia. Nosotros no vamos a encontrar misericordia en la ley. Así que ya vamos a hablar de eso un poco, ¿no? Así que esto era el llamado directo desde el inicio, santidad a Jehová, santidad a Jehová. Pero ese llamado todavía está vigente, porque como leímos en Primera de Pedro, porque si bien es cierto esto era Éxodo, pero en Primera de Pedro, Nuevo Testamento, dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces este sello de santidad a Jehová está vigente todavía para nosotros. Vigente. Entonces, por eso es que en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 22, dice, el cual, refiriéndose a Dios, también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es decir, que Él nos ha sellado. Dios nos ha sellado y nos ha dado al Espíritu Santo como garantía de ese sello. Eso es lo que significa. Lo que quiere decir que el sello que llevaba el sumo sacerdote en la mitra, en la época mosaica, ¿sí? En el Antiguo Testamento, es realmente vigente, solo que ahora ese sello no es un sello físico, sino es un sello espiritual que llevamos en nuestros corazones, y como garantía de ese sello nos ha entregado el Espíritu Santo. Eso es así, por ejemplo, como cuando alguien va a contratar a una persona y te dice, mira, yo te voy a pagar tanto, y como garantía de que yo te voy a pagar eso, yo te dejo, no sé, mi auto, por decirte, ¿no? O ahí está la casa, toma las llaves. Es una garantía. Y le entrego algo, ¿verdad? Como garantía de que yo voy a cumplir con mi promesa. Yo recuerdo hace tiempo también, hace muchos años, yo ni siquiera era cristiano. Estaba yo en un retiro espiritual que estábamos haciendo en Caracas, cuando yo era muy activo en la Iglesia Católica, y entonces estábamos, como yo estaba en Barquisimeto y estaba visitando Caracas, bueno, cuando terminó el retiro y eso, uno se quedaba 1 o 2 días más por ahí, bueno, con la gente, conversando con la gente, y salimos a pasear un rato por Caracas. Y entonces, como éramos puros muchachos, ¿verdad? Éramos como 3 o 4, nos detuvo la policía, nos pidió papeles, enseñamos nuestros papeles, pero resulta ser que uno de ellos no llevó la cédula. Así que lo tuvieron detenido, ¿no? Entonces, no, creo que uno no, más de uno. Creo que 2 o 3 no llevaron la cédula. Entonces yo me fui
yo le dije a los policías, bueno, vamos a hacer una cosa, nosotros vamos a ir a buscar las cédulas, ¿verdad? De estos amigos, y como garantía te vamos a dejar las nuestras. Entonces dejamos nuestros documentos y nos fuimos a buscar los documentos de los demás, pero los dejamos como garantía de que íbamos a volver. Bueno, Dios hizo algo así, ¿no? Por el estilo. Nos selló, y como garantía del sello, como para que nosotros sepamos que realmente estamos sellados, nos dio al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es la representación de ese sello que dice santidad a Jehová. Por lo tanto, el llamado a la santidad es un llamado que está vigente, no está desactualizado. Es un llamado que obviamente depende de la gracia. Porque fíjense lo siguiente, para que una persona pueda tener la garantía del sello, necesita tener el Espíritu Santo. Y la única manera de tener el Espíritu Santo es habiendo hecho a Jesús su Señor. Por lo tanto, como dice Romanos, debe haber creído que Él murió, resucitó entre los muertos, ¿verdad? Y que está vivo. Entonces siempre es a través de Jesús. Y es algo que Él nos da. No es algo que yo me gané. No es como que yo fui a la guerra y entonces me gané una medalla a la valentía. No, nada de eso. Sino que esto fue un regalo. Con Dios nosotros no nos ganamos nada, hermanos, sino nos los regala. Las únicas recompensas que Él da son las recompensas a la obediencia, son las recompensas justamente a cuando nosotros nos sometemos a Él. Pero ese sometimiento, como voy a hablar ahora, no es un sometimiento a la ley, sino es un sometimiento a Jesucristo mismo. Y por amor, no porque tenga un deber o porque tenga que hacerlo de manera obligada. Aunque ciertamente el Espíritu Santo nos obliga, dice la Biblia, pero nos obliga desde adentro, poniendo en nosotros, ¿verdad?, el deseo de no hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Señor. Entonces hemos sido sellados. Dice en Efesios, por ejemplo, 1, versículo 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, que nosotros, después de haber creído en Jesucristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Porque dice en Él también ustedes, también vosotros. Es decir, en Cristo, nosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, por oír la palabra, en Cristo, el Evangelio, que es el Evangelio, las buenas noticias de nuestra salvación, habiendo creído en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia. Es la garantía de nuestra herencia, lo que vamos a heredar hasta que ocurra, obviamente, la redención de la posesión adquirida. Es decir, hasta que se complete el tiempo, ¿verdad?, que Jesús haya redimido lo que Él tiene que completar o terminar de redimir. Y nosotros somos parte de esa posesión que Él adquirió, que Él redimió, ¿no? Recompró, por decirlo de alguna manera, volvió a comprar, obviamente con su sangre. Entonces, mientras ocurre eso, nosotros somos sellados con el espíritu de la promesa. Entonces, sí hay un sello, hermano, sí hay un sello. Ese sello no es, como dije, cualquier cosa. Es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo, que Él mismo se pone como garantía de que somos suyos. ¿Cómo podemos acceder a la presencia de Dios? Con el sello del Espíritu, ¿verdad? Es como que tú fueras a un sitio y tú tienes que presentar tus credenciales para entrar a ese sitio. Aquí tu credencial
es el Espíritu Santo, es el sello. ¿Dónde está tu sello? Aquí está mi sello y tú debes mostrar ese sello. Porque tienes al Espíritu contigo. Tú muestras ese sello. Bueno, todo esto obviamente pasa y tiene que ver con Jesucristo. Siempre tiene que ver con Jesucristo crucificado, porque además tiene que ser crucificado. ¿Por qué? Porque es a través de la cruz que nosotros obtenemos nuestra redención. Antes de la cruz, nosotros todavía estábamos bajo la ley. Después de la cruz es que nosotros andamos en la gracia. Jesucristo es el que marca la diferencia. Él lo dijo, ¿verdad? En la última cena. Beban esta copa, ¿verdad? Esta es mi sangre, es la sangre del nuevo pacto, dijo. Del nuevo pacto, que será derramada. En ese momento él habló en futuro, que será derramada por ustedes. Entonces en la cruz nosotros obtenemos esa redención porque él derramó su sangre en la cruz y ahí se sella el nuevo pacto. Y el nuevo pacto no es como el antiguo, ¿verdad? El antiguo pacto era el pacto de la ley. No robarás, no matarás, no mentirás, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ahora estamos en el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Ya no nos tenemos que someter más a la ley, sino que ahora es el pacto de la gracia. Y la gracia opera de manera diferente a la ley. Eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, ¿no? Y por lo tanto, yo puedo ser santo y acudir al llamado de la santidad gracias a esa gracia que Jesucristo derramó por nosotros, ¿verdad? Gracias a esa gracia que Él extendió, ¿verdad? Como dice la palabra misma, gratuitamente para nosotros. Entonces, por ejemplo, en Romanos, capítulo 6, versículo 22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjate, es muy interesante, dice, pero ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Entonces, primero, ¿quién nos liberó del pecado? Obviamente, Dios, a través de Jesucristo. Y además hemos sido hechos siervos de Dios. Nosotros no nos hicimos por cuenta propia, sino que Jesucristo es el que hizo el trabajo. Y lo único que obtenemos de eso es la santificación como fruto y como fin último para nosotros, la vida eterna. Entonces, como fruto yo tengo la santificación, donde yo ya no hago lo que yo quiero, sino hago lo que Cristo quiere. Ahí radica la santificación, donde ya no me dejo dominar por mis emociones y por mis pensamientos, sino que hago y actúo conforme a la palabra de Dios. Eso es parte de lo que es la santificación. Pero la santificación yo tengo que irla profundizando y tengo que caminar en ella en la medida en que yo paso tiempo en la presencia de Dios, orando, leyendo su palabra, congregándome, estudiando la Biblia, ¿verdad? Compartiendo con otros hermanos, pero compartiendo no para hablar de fútbol. O sea, eso también puede ser, ¿no? Porque momentos de esparcimiento también hay. Pero sobre todo cuando hablo de Jesucristo, cuando comparto de la palabra de Dios, cuando comparto mis testimonios, cuando digo, ¿verdad? Y comparto lo que pienso y ellos me comparten a mí lo que piensan también, porque Dios no le da a uno solo la revelación absoluta, sino que la comparte y la revela en su iglesia. Y a unos les da una cosa y a otros les da otra. Y de esa manera, al compartir, nosotros
vamos entendiendo o vamos teniendo una visión o una cosmovisión mucho más amplia, ¿verdad?, que la que nosotros pudiéramos tener solos. Entonces nosotros hemos sido libertados del pecado. Alguien nos liberó. ¿Quién? Jesucristo. Y fuimos hechos siervos de Dios. Así que como ven, siempre se trata de Jesucristo. En ningún momento Jesucristo no está involucrado, sino que siempre está involucrado. En Romanos 7, por ejemplo, versículos del 4 al 6, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, analicemos un poquito estos versículos, ¿no? Dice que nosotros también hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Está hablando del sacrificio de Jesús. Nosotros, porque Él llevó en su cuerpo, dice otra palabra, ¿verdad? Llevó en su cuerpo nuestro castigo, ¿no? Nuestras heridas, Él las sufrió. Isaías 53 también habla de lo mismo. Entonces, Él llevó en su cuerpo ese castigo y nosotros, y así como Cristo murió, nosotros, ¿verdad?, hemos muerto ahí junto con Él. Y ya hemos muerto a la ley. Dice, para que sean de otro, del que resucitó, es decir, de Cristo. Ya no soy más de la ley, ahora soy de Cristo, de la gracia. Y eso tiene un propósito, para que llevemos fruto para Dios. ¿Y cuál es ese fruto? Bueno, el fruto lo pusimos en el versículo anterior. Es el fruto de la santificación. Ese es el fruto que Dios quiere. Porque recuerden, el domingo pasado hablamos que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el fruto de la santificación está aquí también en Romanos 7, para que llevemos fruto. Por eso es que yo morí en la cruz también, aunque yo no estuve físicamente ahí, espiritualmente es como que yo hubiera muerto ahí. Es como que el día que yo me entregué a Cristo de verdad, se hizo patente. Es como que hubiera firmado un contrato que diga que yo estuve en la cruz junto con Cristo. Y por lo tanto es legal. Entonces dice, a fin de que llevemos fruto, ese fruto de santificación. En el 6 dice, ahora estamos libres de la ley. ¿Por qué? Porque morimos para ella. Morimos para ella, la que nos sujetaba. De ese modo, dice, ya no tenemos que servir al régimen viejo de la letra, al régimen viejo de la ley, sino al régimen nuevo del Espíritu. Queridos, esto es como que, por ejemplo, ¿verdad? Aunque la ley existe y está vigente, no está desactualizada, es como si yo me muero, ¿no?, ya la ley no aplica. Yo no he visto nunca que venga la justicia, digamos, ¿no?, la policía, exhume el cadáver de alguien y se lo lleve a un juicio y ahí le hagan un juicio post-mortem. Eso no existe, ¿no? Eso nadie lo hace, ni lo han hecho, ni creo que lo hagan, porque sería una locura, ¿verdad? Sentar el cadáver ahí en el banquillo de los acusados y decirle cuál es la pena que va a sufrir. ¿Ya para qué? Ya se murió. De hecho, las penas de muerte, las penas, ¿cómo se llama? De por vida, cuando están sentenciados de por vida, es eso, es de por vida, ¿no? La muerte es lo único que los puede liberar de la sentencia. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos todavía se estila esas sentencias que son acumulativas.
Entonces hay gente que tiene, no sé, 300 años de cárcel. Bueno, se sabe que no lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque se va a morir antes, mucho antes. Pero ellos suman nomás y es el número que les da. Entonces, pero la ley prescribe totalmente cuando la muerte llega. Por lo tanto, nosotros estamos libres de la ley porque hemos muerto. ¿Y por qué hemos muerto? Hemos muerto porque Cristo murió. Es básicamente por eso. Entonces, eso es como que la ley argentina, ¿no?, que está al lado de nosotros, ¿no?, vamos a suponer, en Argentina hay leyes que no son iguales a las de Chile, que no son iguales a las de Perú, ¿verdad?, ni a las de ningún otro país, y así cada país tiene leyes propias, leyes propias. Pero aunque la ley argentina existe, yo no estoy sometido a la ley argentina, ni a la ley brasilera. Por lo tanto, pero existe, pero yo no tengo que someterme a esa ley. Y ese símil es lo que quiero hacer más o menos, a ver si se entiende un poco lo que ocurre con la ley de Moisés. La ley de Moisés dice: no matarás, no mentirás, no tendrás otros ídolos, en fin. Y yo, como he muerto a la ley, espiritualmente hablando, la ley ya no tiene efecto sobre mí. Pero la ley existe, ojo. No es que la ley deja de existir, la ley sigue existiendo y sigue rigiendo, pero ya no rige mi vida, ya no se enseñorea de mí, ya no me acusa y no me puede condenar. ¿Por qué? Porque aunque la ley está ahí, de manera legal ya yo morí para la ley, entonces las cosas no se me cuentan, digamos, como en un balance para que después yo sea juzgado y me cobren de alguna manera todo lo malo que yo hice, porque ya ese precio está pagado. Se trata más bien de que aunque la ley está ahí, pero ya a mí no me puede acusar. ¿Por qué? Porque Cristo es el que la cumplió. Porque Cristo se interpone entre la ley y nosotros. Porque Él sí pudo cumplirla en cuerpo, en carne y sangre, Él la cumplió. Y no solo eso, sino que fue a morir por mí, Él siendo inocente, fue a morir por mí, fue a morir por nosotros. Y esa muerte injusta es la que nos justifica, la que nos alcanza, la que nos arropa, y por lo tanto nos libera de la ley. Hemos sido libres de la ley. Por eso es que en el versículo anterior, que en Romanos 6:22 estábamos hablando que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, significa justamente que ya el pecado no me puede dominar porque no hay ley que lo alimente. Porque la ley alimenta el pecado. No que la ley lo alimenta y haga que el pecado abunde espontáneamente. No, sino que como lo señala, nos empezamos a dar cuenta de que esto es pecado, pero aquello también, lo demás allá también, y lo demás allá también. Y resulta ser que me doy cuenta de que tenía muchos más pecados de los que yo creía. Y por eso empieza a abundar el pecado para mí, porque ahora hay algo que lo señala. De eso se trata. No es que la ley inflame el pecado. No, el pecado en realidad ya estaba ahí. Lo que pasa es que no había nada que lo señalara antes de la ley. Pero ahora que tenemos la ley, sí nos señala el pecado. Entonces, ¿cómo puedo ser santo con tanto pecado encima? Bueno, Pablo se vio también en esta encrucijada, ¿verdad? Y por eso es que él escribió Romanos 7. A partir del versículo 7 de Romanos 7, nosotros tenemos, digamos, desde el versículo 7 hasta el veintitantos, hasta el 24 me parece que tiene de Romanos 7, Pablo describe
justamente esta singularidad que ocurre en los seres humanos, donde nosotros somos total y absolutamente incapaces de salir airosos, victoriosos, en una lucha, digamos, cuerpo a cuerpo con el pecado. Somos absolutamente incapaces. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, por eso es que Cristo vino justamente. Y se interpuso. Él sí vino, él sí lo cumplió a cabalidad, no cometió ni un solo error. Y es gracias a Jesucristo que nosotros no tenemos que, digamos, someternos a la ley porque ya hemos muerto a la ley. Entonces, ¿qué haremos? Como dice Pablo, ¿no? El estilo de Pablo a la hora de escribir. Entonces, ¿qué haremos? ¿Pequemos nomás porque ya no pasa nada? No, de ninguna manera. Por supuesto que no. Porque eso sería deshonrar lo que Cristo hizo por nosotros, absolutamente. Eso sería pisotear su sangre y tenerla por inmunda. Nosotros debemos honrar a nuestro nuevo amo, honrarlo, no deshonrarlo. ¿Y qué dice mi nuevo amo? Ahora mi nuevo amo dice que le obedezca a él, no a la ley, a él. Pero él también me dice que no mienta, él también me dice que no idolatre a otros ídolos, él, y me dice muchas cosas, ¿verdad? Que la ley también me dice. Pero ya no me lo dice la ley, me lo dice él. Él. La ley ya no me señala el pecado, no me acusa, no me condena. Mejor dicho, la ley siempre sigue señalando el pecado, pero ya no me acusa y ya no me condena. Porque Cristo ya me liberó de ese pecado. Ya pagó el precio. Pero sí, definitivamente, me dice, pero yo te voy a ayudar. Esa es la gran diferencia. La ley no te ayuda, la ley no tiene misericordia. Jesucristo sí, porque en Jesucristo encontramos misericordia, encontramos perdón, encontramos sanidad, encontramos limpieza. La ley no hace eso, pero Cristo sí. Entonces, claro, nosotros tenemos a Jesucristo justamente como intermediario, como lo dice Pablo también en la segunda carta a Timoteo, porque tenemos un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo hombre. Fíjate que dice Jesucristo hombre. Ese Jesucristo que fue la cruz justamente. Es ese mismo Cristo que dijo en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que no había manera de llegar al Padre sino solo a través de Él. Entonces, se trata de eso, queridos. Seguimos, por ejemplo, en Romanos 7:1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Por eso es que nosotros tuvimos que morir. Porque la ley se enseñorea mientras que nosotros estemos vivos, ¿verdad? La ley se enseñorea, pero espiritualmente hablando yo tuve que morir y tuve que hacer patente, digamos, mi contrato cuando yo me entrego a Cristo, porque ahora le pertenezco, estoy en Cristo y como estoy en Cristo, el Padre ve a Cristo, ya no me ve a mí, sino que ve a Cristo mismo y Él ya fue crucificado y ya murió. Por lo tanto, mi carne, mi viejo hombre, está también crucificado, agonizando. Por eso es que no podemos ignorar que la ley se enseñorea del hombre en tanto de que éste vive, ¿no? Entre tanto que éste vive. Pero nosotros hemos muerto a la ley. Y al morir a la ley, ya no se puede enseñorear de nosotros. En el capítulo, en Romanos 7, capítulo 24 y 25a, Pablo concluye, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjate la exclamación de Pablo, ¿no? Miserable de mí. ¿Por qué? Porque Pablo concluye de que la pelea, digamos, con el pecado es imposible de ganar para un ser humano. Por cuenta propia, sometiéndome a la ley, no puedo
y por eso es que soy un miserable, vivo una vida miserable. Por eso es que normalmente la gran mayoría de los cristianos siguen viviendo vidas miserables, o seguimos todavía viviendo vidas miserables, porque somos incapaces de someternos a la gracia y tratamos de hacer las cosas sometidos a la ley. Y en la ley vamos a tener derrota una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Porque es imposible tener victoria en la ley, pero es totalmente posible, porque soy más que vencedor, ¿verdad? Y todo lo puedo en Cristo a través de Jesucristo. Por eso es que Pablo dice y se responde: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque es a través de Él y solo a través de Él que yo puedo obtener la victoria. No hay otra manera. ¿Qué significa eso? Eso significa que yo puedo vivir tranquilo. ¿En qué sentido? Voy a tratar de hacerlo súper práctico para que se entienda y para que lo podamos imitar. Yo estoy tratando de ponerlo en práctica en mi vida. ¿Ya? Es así. La ley no te aplica. Así que respira, tranquilo. No hay condenación para ti. Así que no te pongas nervioso. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dedicarnos a Jesucristo. Primero, a conocerlo más. Segundo, a obedecerlo en la medida que lo vamos conociendo. Eso es todo. No hay que hacer más. No tengo que tratar de ser mejor. No tengo que tratar de ser el mejor. No tengo que tratar de alcanzar un conocimiento máximo. No tengo que tratar de impresionar a nadie, ni de demostrarle nada a nadie. Esas cargas quedan de lado. Ya no tienes que demostrarle a nadie nada. Lo que nos importa a nosotros ahora, ¿qué es lo que Dios dice de mí? ¿Qué dice de ti? Y de ti dice que eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eres un santo, eres una santa para Dios. Aunque para el mundo no lo seamos, para Dios lo somos. Y por lo tanto debemos empezar a comportarnos de acuerdo con lo que nosotros empezamos a entender de Dios y no de lo que piensa la gente acerca de nosotros. Porque es un hecho de que nosotros como seres humanos, cuando nos han dicho, por ejemplo, tonto, 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 tonto toda la vida, nos vamos a terminar comportando como tontos. Pero ya no más, porque ahora Dios nos dice que somos santos, no somos tontos, sino santos. Que Él nos escogió, que somos una nación santa, que somos reyes y sacerdotes, reinas y sacerdotisas, que imparten la palabra de Dios, que viven en conformidad con la palabra de Dios. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, con el fin de que sean. Entonces, por eso es que esta pregunta es muy relevante. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, es Jesucristo el que nos libera. En Gálatas 2, versículo 19 al 21, fíjate lo que dice el Señor. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Obviamente el apóstol Pablo está diciendo que a través de la ley encuentro la muerte, no hay manera, o sea, estoy condenado, no hay forma, ¿no? Entonces, pero a través por la ley soy muerto para la ley, ¿no? Ya muero a la ley porque Cristo pudo cumplirla. Entonces ahora puedo vivir para Dios. Ya no vivo para la ley, ya no cumplo la ley para vivir por ella, para respetar la ley. Por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad de hablar con varios alemanes, me he dado cuenta de algo bien interesante, ¿no? La mayoría de las personas, sobre todo acá en Latinoamérica, que idolatramos
porque no hay otra palabra. Idolatramos a los alemanes y pensamos que ellos son una perfección y wow, que tienen otro nivel de pensamiento y etcétera, etcétera. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar año y medio con alemanes y te voy a decir que es lo mismo que trabajar con cualquier otro. De hecho, hay más diferencia con los japoneses que con los alemanes, ni siquiera con los gringos. Y, sí, tienen otras culturas y otras cosas, pero nosotros tenemos una imagen de los alemanes, por ejemplo, que ellos han vendido muy bien y la siguen vendiendo, de prolijidad, de impecabilidad, que en realidad es falsa. Es una imagen, ¿no? Ellos igual se equivocan, ellos igual meten la pata, ¿no? Y sufren de lo mismo. Y yo me di cuenta de una cosa, hablando con los alemanes durante todo ese tiempo, año y medio, que tampoco es poquito, y preguntaba, ¿no? ¿Cómo es la vida en Alemania y cómo es allá? Porque son tan respetuosos, las leyes, van a la velocidad que tienen que ir, no quebrantan la ley, etcétera, etcétera. Pero me han dicho, sí, eso es cierto, pero eso es porque si la llegan a quebrantar, la multa que les cae es brutal. No es ay, ay, ay. La multa que tienen que pagar es muy dura. Entonces, claro, cuando tú tienes a la ley con el látigo, ¿no? Con los cables eléctricos para pasarte corriente cada vez que tú te equivocas, tú vas a caminar por la línea derechito. No sé si me explico. Entonces, no se trata de que sean mejores o más ordenados, sino que son más ordenados porque hay algo superior que los obliga, pero en realidad son seres humanos como tú y como yo, con tendencia al desorden y al caos, igual que tú y que yo, igual que en estos países latinoamericanos. Lo que pasa es que la ley aquí, bueno, quebrantar la ley es fácil y no pasa nada o no pasa mucho si la quebrantas. Es más suave la ley acá en Latinoamérica. Pero la ley en los países nórdicos es mucho más dura. Hay mano de hierro, digamos, en ese aspecto. Entonces, esa es la gran diferencia. La gran diferencia no lo hace el cerebro alemán o el cerebro peruano o qué sé yo, o chileno. No. La diferencia está en la mano dura de la ley. Y esa es la ley, implacable, ¿no? Así como en Alemania es implacable, la ley es implacable. Te señala la falta y te la cobra. Entonces, pero cuando ya estamos muertos para la ley, ya yo puedo vivir libre para Dios. Ya no tengo que estar como en Alemania, donde yo digo, ¿verdad? Voy a pasar, tengo un semáforo en rojo, son las 2 de la mañana, veo a la derecha y a la izquierda y no hay nadie en la calle, por favor, déjeme avanzar, ¿verdad? En lugar de estar ahí 2 minutos esperando la luz verde, ¿por qué no puedo avanzar si no voy a matar a nadie y no pasa nada y por último nadie me va a ver? Bueno, hay cámaras que sí me están viendo, pero ese temor del quebranto de quebrantar la ley es porque en mi corazón yo estoy viviendo para la ley. Pero el llamado ya no es a vivir para la ley. Ya no es que tengo que leer la Biblia, tengo que orar, ¿verdad? Y entonces oré 10 minutos y qué fastidio, y ya no sé de qué más orar, pero yo me comprometí 10 minutos y entonces ando dando vueltas en mi cabeza porque ya no sé ni qué más decir. Porque para mí eso es una actividad de la ley. Pero cuando es la gracia, ya no vivo para la ley, sino que yo estoy en el mismo semáforo parado a las 2 de la mañana y veo que no viene auto por ningún lado, no hay ningún peatón, nada, no hay ni un gato por ahí. Pero a mí ni siquiera se me ocurre pasarme la luz, sino que espero pacientemente porque yo quiero agradar a mi Padre. Porque yo quiero agradar a aquel que murió por mí. ¿Y qué me dice? Que me someta a las leyes de tránsito. Porque a él le agrada. Entonces el enfoque es diferente. Ya el estrés baja, la presión arterial baja. Y ahora empiezo a vivir para Dios.
Y el vivir para Dios me libera de la ley y del peso que me ponía la ley encima. Y por lo tanto yo empiezo a vivir en libertad, empiezo a vivir, digamos, más relajado, sabiendo además que si yo cometo algún pecado, que si me equivoco, está cubierto. Pero obviamente yo no quiero equivocarme. Obviamente que yo no quiero pecar, porque yo quiero agradarlo. Entonces, yo voy caminando en santidad cuando la gracia se hace patente en mi vida, cuando yo empiezo a entender qué es lo que Cristo hizo en la cruz por mí, de verdad, verdad, que no es solamente un perdón de pecados, sino que además es la liberación del pecado, gratis. Por eso es que Pablo en el versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora es Jesucristo viviendo en mí. Porque ya con Cristo estoy crucificado. Lo habla en presente simple. Estoy. Ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo que yo pueda vivir en la carne, es decir, el pecado que yo pueda todavía vivir, tener, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, que mis pecados están allí, están ya cubiertos. No me voy a desesperar, no me voy a rasgar las vestiduras, porque si yo me desespero y digo pequé y no sé qué, y ahora, entonces yo ya no estoy viviendo para Dios, estoy viviendo para la ley. Estoy pecando de perfeccionista. No sé si me explico. Entonces yo necesito relajarme y entender que la ley ya no me pesa, sino que la santidad viene por la gracia. Ese Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracia. No desecho la gracia de Dios, justamente, porque, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No podemos desechar la gracia, hermanos. ¿Cuándo nosotros desechamos la gracia? Cuando yo me empiezo a desesperar, cuando yo empiezo a tener impulsos de perfección, pensando en que yo tengo que obedecer y que estoy en desobediencia. También desecho la gracia en el otro extremo, cuando yo hago lo que quiero y cuando no me preocupo de nada, ni obedecer a Cristo. Cuando yo me cruzo de brazos, por ejemplo, y me dedico a calentar una silla en la iglesia y mi vida no cambia, ni hago nada para que cambie, yo también estoy desechando la gracia. La gracia se desecha en los dos extremos, queridos. O porque yo quiero obedecer a Dios con todas mis fuerzas y trato de hacerlo completamente, pero me encuentro fracasando una y otra vez, estoy desechando la gracia, estoy desechando la ayuda, estoy desechando a Jesucristo y me estoy aferrando a la ley. Pero también desecho la gracia cuando yo me cruzo de brazos, cuando siempre tengo un problema, ¿verdad? Cuando nunca puedo hacer algo al respecto y tengo tiempo así, y vivo arrastrando los pies, ¿verdad? Porque siempre hay algo que me impide algo, porque no puedo hacer, porque me cuesta orar, pero bueno, lo desecho, ya no importa, hoy no tuve tiempo y vivo una vida relajada y no pasa nada en mi vida, también estoy desechando la gracia porque no estoy incorporando a Jesucristo en mi vida. No estoy haciendo parte de mi vida a Jesucristo. Entonces, en 2 Corintios 12, del 7 a 8, ya vamos a terminar. En un par de horas ya estamos listos, no se preocupen. 2 Corintios 12, del 7 al 8 dice,
para que por la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Fíjate, aquí Pablo está hablando de que él sufría de soberbia, ¿no? Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, es decir, para que mi soberbia se mantuviera a raya, es lo que está diciendo, me fue dado un aguijón en mi carne, algún pecado que él no quiso detallar acá, no sé si por vergüenza, no sé, pero no lo quiso detallar. Dice que era un mensajero de Satanás, ¿no?, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Está hablando de orgullo. Y algo acá hacía que él tropezara y decía que se sentía mal, porque para que un mensajero de Satanás lo bofeteara, bueno, es porque él entendía que ese pecado era para que él, digamos, bajar el moño, ¿no? Era para que él se mantuviera a raya, es decir, mira, sí, te di estas revelaciones, pero toma. Seguramente era algún pecado, incluso tal vez que varios hermanos ya habían superado, pero él no podía. Entonces, dice en el 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque no se trata de la fortaleza humana, porque no se trata de mí, se trata de Jesucristo. De Él se trata. Todo se trata de Él. Mi trabajo, lo que gano, lo que pierdo, lo que tengo. Cuando Job perdió todo lo que tenía, ¿verdad?, y va su esposa a decirle, ¿por qué no terminas de maldecir a Dios y te mueres? Él le dice, ¿hemos de recibir solamente lo bueno de parte de Dios y no lo malo? Dios dio y Dios quitó. ¿Quién soy yo para decir otra cosa? O sea, de Él es todo. Una de las cosas que le dijo es, desnudo vine a este mundo y desnudo he de irme. Entonces, ¿cuál es el rollo? Si de Él es todo. Si lo pierdo todo o si lo gano todo, es su voluntad totalmente su voluntad. Entonces, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Es más que suficiente, no la ley, no es la ley. No es que estoy pecando acá y ahora qué voy a hacer, ¿verdad? Y maldigo el día en que nací, etcétera, etcétera. Bueno, como Job lo hizo, por cierto. Maldijo el día en que nació. Un poco más adelante, después de hablar con la esposa. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Lo mismo que está diciendo el Señor acá. Bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso es que Él nos eligió a nosotros, vasijas de barro, para que lo contengamos a Él. Adentro de nosotros, de esta vasija de barro, está el poder de Dios. Está Dios mismo habitando entre nosotros, entre los débiles, para que el poder se note que sea de Él y no de nosotros. En Juan 15, ya esto es lo último, del 4 al 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La clave, permanecer en Jesucristo. Y permanecer en Jesucristo significa permanecer en la gracia. Porque a través de Él vino la gracia. A través de Adán vino el pecado. Y por el pecado vino la ley. Para que el pecado pudiese ser señalado y para que se note el pecado y abunde el pecado.
Pero a través de Cristo llega la misericordia y la gracia, para que seamos libres de la ley. Y ni la ley ni el pecado se puedan enseñorear de nosotros, sino que nosotros podamos vivir libres para Cristo en obediencia, porque lo amamos, porque estamos unidos a Él y permanecemos en Él, y por lo tanto mi santidad se ve incrementada, y por lo tanto puedo caminar en la santidad que antes no podía caminar, y me voy dando cuenta de que no es imposible como antes pensaba. Porque yo también hasta hace poco pensaba que la santidad y la perfección a la que estamos llamados era imposible. Y lo es humanamente hablando, pero no lo es en Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores, porque en Cristo no hay nada imposible, pero separados de Él, como dice acá, nada podemos hacer.